Listo. Está grabando. Ahí empezó a grabar. Yo soy Ana Ferrari, nieta de León y una de las responsables de la Fundación Agustín León Ferrari en Buenos Aires. Hace 2 años abrimos el taller. Acá les presento Romina Ciapponi y Irene Gorelick, que son las dos educadoras divinas que trabajan con nosotros en el taller desde que abrimos. Y bueno, como estamos este mes en conmemoraciones de aniversario del taller, quisimos hacer este encuentro para contar un poco cómo fue el proceso, cómo fue que empezó. Una de las cosas que a mí me gusta contar es que ese taller que queda en San Cristóbal, en Buenos Aires, fue el último taller que trabajó León desde el 2008. Y él tenía otro taller cerca, a 2 cuadras, que era un poco más chico, que era un PH. Y se mudó a esa casa porque era una casa más grande y también porque tenía un jardín muy lindo, muy grande, donde él podría hacer esculturas y, bueno, cuidar las plantas, que le gustaba mucho. Y, bueno, se mudó a ese lugar, a esa casa, donde trabajó los últimos años. Fue el último lugar donde estuvo. Hasta el 2010, más o menos. Después, en el 2013, León fallece y el taller siguió teniendo entonces todas las obras que son de la familia, pero también mantuvo como su formato original de trabajo y también un espacio de seguir trabajando en la obra de León. La cosa que para mí era más importante y luego encontré ese deseo en toda la familia y en todo el mundo que trabajaba con nosotros ya en la fundación en esa época, era de tener un espacio público permanente donde se pudiera ver la obra de León en Buenos Aires. Nosotros tenemos buena parte de la producción de León y todavía está con la familia, entonces era muy importante pensar que cualquiera que fuera a Buenos Aires, o mismo la gente que vive en Buenos Aires, los especialistas en arte o los curiosos o admiradores de León, pudieran acceder a su obra y a su espacio de trabajo de forma permanente. Bueno, entonces, para terminar un poquito la historia del taller, cuando se decide abrir a público, además del aporte nacional, tuvimos un aporte de mecenazgo que nos ayudó en el sentido de organizar el taller para recibir. Entonces, toda la parte de infraestructura, de seguridad y curaduría, información, el folleto que hicimos. En esa época el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires estuvo participando, ayudándonos a elegir las obras que se colgaban, cómo se hacía la parte de los epígrafes, y además nos ayudó a decidir cómo era el formato de las visitas, si era 1 hora, si eran 2 horas, si era cuántas personas, y cómo era todo el tema de logística de museo, que nosotros no teníamos esa experiencia. El museo nos ayudó con eso y con como la orientación de cómo seleccionar las educadoras. Y así fue que Romina e Irene comenzaron a trabajar con nosotros hace 2 años, más de 2 años, fue antes de que abriéramos, el 23 de noviembre del 2018. Entonces, quería aprovechar para preguntarles un poco a las chicas cómo fue esa llegada, cómo se interesaron por el proyecto, cómo empezaron a trabajar. Y nada, cuéntenme un poquito de ese principio. ¿Quieres vos? No sé. ¿Yo? Bueno, por mi parte, no sé, puedo empezar a contar que yo había estado trabajando por un tiempo en el Museo de Arte Moderno y estaban
se terminaba, digamos, mi contrato y hablé con la persona de educación en ese momento y me dijo, bueno, en algún momento vamos a necesitar más guías para el museo, pero también se va a abrir un museo con la obra de León Ferrari, ¿querés que te tenga en cuenta para alguna de estas dos cosas? Y yo le dije, para León. Sí, para León, no, no para el museo, para León. Ah, Así que, bueno, así empezamos. Y después, bueno, nos entrevistaron y fuimos a conocer el taller y nada, bueno, ahí conocimos a toda la gente de la fundación. Me acuerdo que yo me fui como abrumada cuando conocí el taller porque había mucho, alguien de la familia había usado la palabra digerir, acá hay mucho para digerir, para masticar, y me pareció muy atinado, porque para mí fue como el encuentro con el taller, con tanta obra, ir también pensando en que, bueno, íbamos a ser educadoras en ese espacio y fue impactante y hermoso. Conocer el espacio y bueno, después con IRE empezar y bueno, y con la gente de la fundación empezar a pensar cómo compartir esa experiencia con el público. Sí, creo que hay algo muy interesante que es que fuimos aprendiendo con Romina y con ustedes, con la familia y con la gente que trabaja para la fundación, muy de la mano cómo llevar el taller. La decisión en relación a cuánto dura la visita, digo, todas acá sabemos que es muy distinta la visita al taller de Ferrari que a un museo. En general la gente que va ya conoce la obra de León, la gran mayoría, llega con específicos, con demandas específicas, y hay algo muy particular que se da ahí que tiene que ver con lo íntimo. Es el espacio donde León trabajaba, se genera esa especie de mística, la visita cambia según el público que llega, no es lo mismo guiar a un grupo de estudiantes de arte que a una familia que llega llevada por algún integrante interesado en la obra de León. Y la verdad es que esa intimidad creemos que permite una experiencia bastante distinta de oportunidad de acercarse a esa obra. Además de que con Romy estamos empapadas de historias familiares y anécdotas que también permiten escuchar otras cosas. Eh, Nada, es otro tipo de intimidad con la obra y creemos que en ese sentido está bárbaro lo que se fue dando y lo que fue creciendo en estos 2 años la experiencia del taller. Sobre todo porque, como mencionabas vos, Ana, digamos, quedó el espíritu taller, no hay una curaduría conceptual o temática en ese sentido, sino que está, nada, el espacio de trabajo del artista, ¿no? Y todo lo que eso puede despertar. Y también fuimos incorporando mucho la voz de León, ¿no? Lo que León decía sobre su propia obra. Y bueno, también es un espacio que tiene tanta obra, que respeta esta forma barroca de León, de colgado, y de que haya una mezcla, digamos, entre obra, objetos, que bueno, también ahí damos lugar a que el público o el grupo también vaya, bueno, preguntando o guiando sobre lo que más les interesa. En ese sentido es un espacio abierto a que se vaya modificando, digamos, las mismas personas. A veces nos hacen darnos cuenta incluso de algo, de alguna obra que no habíamos notado, ¿no? Es siempre, hay algo de la vivencia. Hay algo muy vital E en el taller. incluso lo que hablábamos hace un rato, fuera de cámara, que las visitas muchas veces son bidireccionales porque va un montón de gente que lo conoció a León o que trabajó con él y llega con un montón de anécdotas y recuerdos que a nosotras nos enriquecen un montón, lo complejizan más al personaje, por un lado, nada, por el otro qué sé yo, de la intimidad que mencionábamos. sí. Así que nada, tiene esa Y particularidad del taller.
Sí, cuéntame un poco de eso, de la vivencia ahí, porque entiendo que, bueno, yo lo estoy viviendo ahí con ustedes, pero entiendo que el tema de que ustedes sean historiadoras del arte, ¿no? Ustedes dos, y que al mismo tiempo puedan hablar, es una cosa como muy específica, estar en un taller de un artista solo, donde la gente va para ver ese artista y al mismo tiempo, o sea, ya es una experiencia distinta de un museo, ¿no? ¿Qué fue lo que más les impactó de esa relación? Creo que hay algo muy particular que pasa con León, que es que todos lo aman, ya lo hayan conocido en persona o no, o a través de su obra. Es una persona muy, muy amada, muy respetada, muy admirada, entonces está todo como empapado de ese afecto, que a veces creo, o por lo menos es un desafío para mí, me dificulta como, digamos, ser fría en el pensar su obra, ¿no? Porque realmente está todo empapado de afecto. Creo que ese es el desafío que tenemos con Romy visita a visita. Bueno, creo que a veces nos pasa, ¿no? Que cuando admiramos a algún artista o nos gusta mucho la obra de un artista, qué sé yo, no sabemos cómo fue como persona o cómo sostuvo, o si en su vida sostuvo cierta ética. Y a mí como lo que me alivia, me pone muy contenta es que escucho a quienes lo conocieron, sea a Yaya o a la familia o personas que trabajaron con él o amigos que vienen al taller. Y bueno, siempre cuentan cosas que obviamente pueden dar lugar a que se cree como una imagen un poco mítica, donde lo podemos ahí como idealizar, seguramente hay algo de eso, pero a mí como que me tranquiliza mucho ver que era una persona con mucha ética, digamos, que el discurso que él sostenía en su obra, lo sostenía en su vida, lo sostenía cuando se enfrentaba a ciertas situaciones medio límite, por ejemplo, cuando tenía que decidir, no sé, alguna cuestión en alguna exhibición, si era ético o no exhibir su obra ahí, o si lo censuraban, digo, a mí eso me pone como muy contenta, Sí, fue coherente. sí, 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 sí. Que ojalá que apenas volvamos a abrir post pandemia, post cuidados de la fundación, puedan venir a conocer los que, las que no lo conocen. Nada más. Sí, les esperamos y cuando volvamos y nada, es muy lindo para nosotras poder compartir, nos sentimos orgullosas y privilegiadas de poder estar en contacto tan estrecho con la obra de León y de nada, estar ahí compartiendo con la gente que admira su obra o que quiere conocer más. Y por último, algo que me gusta mucho es que muchos de los visitantes que vienen se van con ganas de dibujar o de hacer algo. Se van como, Bueno, me parece que voy a ir a comprar unas plasticolas y me voy a poner a dibujar algo, así que es como, bueno, entre otras cosas, ¿no? sí. Es algo muy A mí me lindo. pasaba lo mismo, tanto así terminé arquitecta. Bueno, muchas gracias chicas por esta conversación A corta, vos, Ana. pero aprovechamos para, en realidad, este video es para invitarlos a todos a que participen. El 4 de diciembre vamos a hacer una conversación en vivo sobre el taller con las chicas. Y bueno, entonces los invitamos también que nos sigan en las redes, en el Instagram de Fundación Ferrari, donde todos los viernes tenemos un posteo. Nosotros los preparamos como una forma de seguir conectados en cuanto estamos encerrados cada uno en su casa con seguridad por la pandemia. Y claro, esperamos a poder abrir en breve de vuelta el taller para las visitas guiadas, para esperarlos que vengan a visitarnos. Entonces, por favor, estén atentos que vamos a divulgar la conversación en vivo y muchas gracias por acompañarnos. Beso grande. Gracias, chau. Chao, chao.